Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos al espacio de Eusko Ikaskuntza en la sintonía de Onda Vasca. Hemos llegado a nuestro último programa de la temporada, último programa de julio, y bueno, decirles que en agosto tendréis la oportunidad de escuchar programas repetidos, programas grabados, y que bueno, volvemos en septiembre con los programas en directo. Y para terminar la temporada de hoy, como decíamos, tenemos un tema más que interesante. Como no, hoy hablaremos del tercer cabotaje del hierro de Vizcaya. Les explico. El tema es que Eusko Ikaskuntza, en colaboración con Itsas Begia, que es la Asociación para la Conservación del Patrimonio Marítimo Vasco, y el Museo de las Encartaciones de Avellaneda, han organizado este tercer cabotaje del hierro, que bueno, pretende recuperar valores patrimoniales, ¿no? Recordemos que mediante el cabotaje, durante los siglos XIII al XIX, se realizaba el transporte del mineral de Vizcaya para las ferrerías vascas, y bueno, hablaremos un poco de eso, y como no, para ampliar esta información y para que nos cuenten muchísimo más de lo que yo os he adelantado, pues están con nosotros los siguientes invitados, nuestros invitados de hoy, ¿no? Por una parte, Gonzalo Dúo, etnógrafo, historiador y creador de este tercer cabotaje del hierro de Vizcaya. Arratsaldeon, Gonzalo. Arratsaldeon. Y también está con nosotros, en este caso, en el otro lado del teléfono, Urdin Elorta, bueno, técnico en senderismo, licenciado en Ciencias de Comunicación y también, bueno, portavoz en euskera de ese tercer cabotaje del hierro de Vizcaya, por eso está hoy con nosotros. Arratsaldeon, Urdin. Arratsaldeon. Bueno, pues antes de nada, para que muchos se sitúen y para que empecemos así poco a poco, ¿no? Porque tenemos tiempo para hablar de estas cosas. Bueno, quiero que nos deis información sobre cómo va a ser este tercer cabotaje del hierro de Vizcaya, un poco, bueno, cuándo va a comenzar, los días, el programa, el recorrido. Luego hablaremos de por qué y qué se hace exactamente, ¿no? Pero bueno, un poco así. El plan de este año, del tercer cabotaje, dio comienzo el jueves 28 de julio en Ondarroa a las 8 de la tarde. En realidad estaba previsto que comenzara la víspera, el jueves 28, en Portugalete. Oye, la víspera, el mismo día, pero por la mañana en Portugalete. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que el miércoles 27 todavía los pronósticos del tiempo eran muy, muy negativos. Y nuestra embarcación Brocoa, claro, la podéis ver todo el año en el puerto de San Juan de Luz, en el centro, pues es un poco la pieza decorativa del puerto de San Juan de Luz. Y es una embarcación, claro, de madera tradicional que reproduce la última tipología de este tipo de lanchas de cabotaje que hubo en el País Vasco, y entonces pues tiene 2 velas al tercio, y naturalmente no parecía que las circunstancias le iban a permitir enfrentar el cabo más Chaco con mala mar, ¿no? Y nos recomendaron que comenzáramos el jueves en Ondarroa, prescindiendo del plan que teníamos el jueves por la mañana en Portugalete, que consistía en visitar a las 10 la ferrería del Poval, y después a la 1, como hemos hecho hace 2 años, en el muelle de Rialia, hacemos una reproducción de alguna forma de cómo se cargaba el mineral en la lancha, y era al mismo tiempo visitada por el regidor y el alcalde de Billeteros, 2 cargos del señorío de Vizcaya que tenían como objeto controlar el hierro que salía del puerto, ¿no? Y para ello había un impuesto de 8 maravedíes por quintal que se calculaba por la capacidad general del barco, en la cantidad establecida a grosso modo, y el alcalde de Billeteros entregaba un recibo, de ahí el nombre de billete, entregaba un recibo al patrón de la embarcación, que al llegar a la ferrería correspondiente tenía que recibir la firma del ferrón o del administrador de la ferrería, y regresaba con ese papel al alcalde de Billeteros, y eso era la muestra pues de que no había habido pérdidas de mercancía, es decir, contrabando o hierro vendido por otras formas que las establecidas, ¿no? Bien, pues eso es lo que se ha suprimido este año.
está grabado en cine de hace dos años, de todas formas, y entonces el cabotaje ha dado comienzo, como te digo, el jueves 28 a las 8 de la tarde en Ondarroa. Y la Brocoa, esta vez, como hemos atendido, como luego explicaremos si hay tiempo, hemos atendido a los aspectos tanto de patrimonio material como de patrimonio inmaterial. Digamos que el patrimonio, luego hablaremos de eso, sí. Sí, el patrimonio material fundamentalmente es la Brocoa misma, ¿no? que reproduce exactamente la tipología de aquellas embarcaciones. Y el inmaterial, por ejemplo, serían las rutas del cabotaje del hierro, y también las formas de trabajo, claro. Y un aspecto que se ha olvidado, el porqué del mantenimiento, o uno de los porqués más importantes, el mantenimiento de las traineras durante tantos siglos, desde que desapareció la ballena de las costas, es precisamente que eran las responsables de la entrada y salida de los barcos por los puertos. La barra del puerto de Bilbao era peligrosísima, ¿no? Entonces, no existía ningún tipo de infraestructura de rompeolas, etcétera, ni se podía drenar realmente. Entonces se creaba unos bajos fondos de arena que levantaban las olas a gran altura, y entonces, salvo en pleamar con Marbella, la entrada y salida era muy difícil, ¿no? Y únicamente se conseguía porque las traineras locales, en el caso de Bilbao solían ser las de Santurtzi y Algorta, pero si no, por supuesto, la Cofradía de Plencia tenía la suya, como la de Bermeo, como la de Zumaya, etcétera, o la de Ondarroa concretamente, y la de Orio, etcétera. Bueno, y entonces cuando el barco llegaba a puerto, el atalayero daba el aviso, salía la trainera, echaban un cable, y era la trainera la que sabía por qué canales, en qué momento, qué olas eran las aprovechables para entrar y salir. Tengas en cuenta también, claro, que las embarcaciones iban completamente cubiertas de hierro hasta los bordes. Es decir, que no se podían achicar tampoco. El agua que entraba las llevaba a pique realmente, ¿no? Entonces era un momento muy delicado. Los responsables de las traineras eran gente muy profesional que sabían perfectamente hacerlo. O sea, no se han encontrado gran cantidad de pecios, aunque tampoco se ha hecho una gran cantidad de investigación de arqueología submarina, pero no parece que hubiera muchos naufragios. Realmente se hacía bien la operación, ¿no? Fuera del puerto de Bilbao, ¿no? que por la abundancia de circulación de barcos, sin duda, en sus fondos hay cantidades de naufragios, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la iniciativa? Pues el objetivo, pues al estudiar el puerto de Plencia, en el que me he especializado durante años, encontré que había dos aspectos, dos o tres formas de navegación principales. Una, la pesca, desde luego, pero que se interrumpió relativamente pronto, en el siglo XVI, y pronto, en el XVI, ya empieza el comercio, tanto el comercio de cabotaje como el de alta mar. Entonces, claro, el que más me tentaba a mí era el de ultramar, ¿no? El de los grandes viajes, etcétera, pero era muy difícil reunir documentación a este respecto. Y en cambio sí era relativamente más fácil la del cabotaje, ¿no? Y empecé desde entonces a trabajar en ello. Finalmente obtuve una ayuda a la investigación hace ya 4 o 5 años, 5 o 6 a lo mejor, de Eusko Ikaskuntza, y estudié la navegación de cabotaje de mineral de hierro por parte de la Cofradía de Plencia, que tuvo un poco el monopolio hasta prácticamente el final del 18. Digamos que más del 50% de las embarcaciones que hacían esta actividad eran de Plencia, al principio también de Musquiz, pero luego ya cuando se cegó la ría del Barbadún, pues fue Plencia, ¿no? Y luego finalmente Mundaka. Entonces empecé hice el trabajo de investigación histórico, y que creo que se publicará un resumen este año, y eso pues me permitió invitar, como al mismo tiempo formé parte en aquellos años de Itsasbegia y vi la construcción de Brocoa, etcétera, que me fascinó, claro, pues les interesé en llevar a la práctica lo que había visto
en la documentación, ¿no? En practicar en las formas de trabajo del cabotaje del hierro, llevando el mineral de Somorrostro desde el muelle de Portugalete, que es el único que queda, porque claro, los de Ugarte, Galindo y Caos han desaparecido por completo, y llevarlo a los puertos que servían a las ferrerías de la costa, pues desde Plencia, la ferrería de Butrón, de la ría de Mundaca había docenas de ferrerías, ¿no? Lo mismo en Lekeitio, por el Lea, en Ondarra con el Artibay, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es. Entonces, es algo que se practica en todo el mundo occidental. Por una parte están los trabajos teóricos y cuando es posible se hace la práctica experimental, ¿no? Que se llama arqueología experimental, cuando se reúnen una serie de condiciones científicas en lo que andamos nosotros un poco en precario a veces, ¿no? Pero bueno, nos aproximamos con cierta decencia, creo yo. Bueno, un pequeño paréntesis en todo esto. Para el que no sepa, cabotaje significa sistema de navegación con permanente avistamiento de la costa, ¿no? Es decir, estar relativamente cerca de la costa, ¿no? Navegar relativamente cerca de la costa. Sí. ¿Por qué se hacía así esto? Bueno, pues desde la más remota antigüedad, claro, no había ningún sistema de localización del barco en alta mar si no se veía la costa. Es decir, que se han tardado siglos, hasta el 18, en que se resolvieron por fin los dos problemas, se pudieron tener resueltos, tanto la latitud como la longitud, y hasta entonces pues únicamente se podía navegar a la vista de la costa. El primer medio útil que hubo, que al parecer es de origen chino, vino por aquellas costas del Mar Rojo al Mediterráneo, fue el imán, claro, ¿no? Que nos permite ver siempre el norte, ¿no? Aunque el día esté oscuro. Después, progresivamente, se fue desarrollando toda una ciencia náutica a través del cálculo del cielo del sol y las estrellas. Ya en el 16 todo esto se va transformando, la aplicación técnica de la ciencia en el 18, en el 17 y 18 transformó por completo estas formas de navegación. Pero es curioso que hoy día, si os fijáis, incluso para la navegación aérea se siguen utilizando los mismos términos de la navegación tradicional, es decir, es el piloto, etcétera, etcétera. Los instrumentos llevan los mismos nombres también. En fin. Bueno, Urdin, ¿algo que comentar al respecto de los objetivos de este tercer cabotaje, de lo que estamos comentando? Pues bueno, exactamente, pues eso, como lo ha dicho Gonzalo, se trata de eso, de experimentar lo que vivían los marineros desde el siglo XIII hasta mediados del XVIII, ¿no? Nos sentimos marineros de esa época, viviendo la experiencia que vivían ellos, pues pasando o el calor o el frío o la marejada de ese momento, transportando el mineral por la ría de Loria, pues no sé, es un poco eso, todo eso con el objetivo de recuperar el patrimonio material e inmaterial de toda la costa vasca y de todo el litoral cantábrico, ¿no? Ese es el objetivo, y el que, al final en los objetivos es no solo vivirlo nosotros, sino involucrar a la sociedad para que se sientan atraídos por este tema y que participen en las charlas que organizamos en cada puerto de llegada. Muy bien, sí. Sí. Bueno, ¿no creéis que, pregunto, si este tipo de iniciativa está muy bien, tal, pero luego igual la gente pasa eso y ya lo olvida, ¿no? ¿O cómo? Pues, ¿tenéis alguna forma de...? Sí, tenemos un recurso más presente. Recurso muy sencillo, que es que gracias a la Diputación Foral de Vizcaya nos subvencionan todos los años una tirada de 3.000 ejemplares, 1.000 en euskera, 1.000 en castellano y 1.000 en francés, que distribuimos gratuitamente, claro, a todo el mundo. Entonces,
acoger un poco pues lo que estamos diciendo en esta charla, ¿no? Los objetivos, en qué consiste Itsasbegia, cómo es la embarcación, por qué vamos a determinados puertos, qué ocurre, qué conferencias se imparten, etcétera, ¿no? Y yo creo que serán muchos los que han coleccionado los ejemplares, que son muy bonitos de diseño, y yo creo que con el tercer ejemplar actual incluso tenemos pensado en Itsasbegia ofrecer a los interesados, si se dirigen a nuestra asociación, enviarles los 3 ejemplares juntos, ¿no? Para que tengan la colección de los cabotajes del año 8, 9, y ya desde el 9 es bienal, pues el 11... Un coleccionable ya. Y eso es. El próximo será el 13, etcétera, ¿no? Bueno, para que sepa la gente, Itsasbegia, bueno, es la Asociación para la Conservación del Patrimonio Marítimo Vasco, ¿no? Sí, eso es. Y pues se pueden dirigir a nuestra página, que es itsas.begia, itsas con S, porque como son la abortanos, pues va, es con S. Itsasbegia, itsas.begia@wanadu.fr. Itsas con S. Begia, Wanadu. Bueno, como en euskera, ¿no? Itsas. Pero, claro, para que no sepas. Sí. En Vizcaya con X. Sí. Correcto, bueno. Ahora que está el euskera batúa y así, bueno, tampoco... Hombre, pero bien. Sí, a algunos les cuesta más, sí. Yo creo que algunas pequeñas palabras son muy entrañables, y fíjate tú, las ichazo sí. con X de Vizcaya no quieren ser ichazos con S, no son ichazo con X. Bueno, ¿Cómo surgió esta idea? Porque decimos que es la tercera edición, ¿no? Sí, bien, pues como planteamos antes, surgió con aquella investigación sobre el cabotaje del hierro en la ferrería de Plencia y la serie de conflictos que tuvo, etcétera, y su línea ascendente y descendente hasta la crisis del 19. Bueno, crisis del 18 ya el final de la siderurgia tradicional y de la navegación a vela a mediados del 19. Entonces surgió pues como la manera de llevarlo a la práctica para completar los estudios teóricos, porque es muy distinto de leer un documento en el que viene un litigio sobre si el número de barcazas que han llegado con hierro a la rentería de Bedua en vez de 21 eran 20 y quién ha confundido ahí y se ha quedado con un montón de reales en el bolsillo, a practicarlo realmente y subir hasta la ferrería de Bedua y descargar ahí el mineral de hierro, etcétera, ¿no? Son, como ha dicho muy bien Urdin, la gente se involucra y comprende. Otro aspecto, si me permites, del cabotaje del hierro de Vizcaya durante la navegación a vela y la siderurgia tradicional, y es que claro, desde mediados del 19, cuando todo esto ha desaparecido, pues porque surge la navegación a vapor y a máquina, toda la aplicación del vapor a la industria, ¿no? Y surgen los altos hornos de Vizcaya, y está la fuerza, el arranque de aquellas presas de altos hornos. A continuación es la canalización del río de la ría del Nervión, el puerto exterior, etcétera, la construcción de astilleros, de presas auxiliares, etcétera, y toda aquella margen izquierda que antes se dedicaba libremente a la minería, porque las minas eran propiedad de todos los vizcaínos, y eras libre de ir y coger el hierro que quisieras y bajarlo al cargadero y vendérselo al patrón de la embarcación, ¿no? Si bien estaba condicionado por ciertas oligarquías que controlaban un poco estos puntos fundamentales del comercio, ¿no? Pero en cualquier caso las minas eran libres, etcétera. Con las leyes liberales de los años 1830, naturalmente la propiedad de la mina se privatiza. Hay que hacer un documento de compra. Naturalmente la gente llana de los concejos, de las encartaciones, no hacen este tipo de gestión, sino que unos cuantos vizcaínos muy espabilados, muy inteligentes, muy rápidos, compran rápidamente todo el suelo minero de hierro, y son pues esa oligarquía que va a ser la propietaria de las grandes minas, que se va a asociar con compañías alemanas, inglesas, belgas, francesas, etcétera, para esa gran explotación. ¿Y qué ocurre? Que esa gran explotación ha terminado cuando acabó el mineral. El mineral se acabó en Somorrostro
hacia 1950, ¿no? Hace ya medio siglo. Y desde entonces, luego ya las crisis industriales sucesivas han convertido todo aquello en un paisaje fantasmal y terrible, ¿no? Pero sobre todo lo que se ha olvidado es que desde que está documentado el puerto de Ugarte en el siglo XI como puerto de salida de hierro, hasta ese mediados del XIX en que comienza la industrialización con los altos hornos, ahí transcurren una serie de siglos muy importantes en que todos los años, en verano, se procede mediante las lanchas a transportar el mineral de hierro desde Somorrostro a todas las ferrerías, primero de Vizcaya, cuando estas están cubiertas, el señorío siempre muy egoísta en ese sentido, ¿no? Cuando ya todas las ferrerías de Vizcaya tienen cubierto el cupo, entonces es cuando abre a Guipúzcoa y Cantabria, y luego ya al resto únicamente en barras o en lingotes. El mineral de hierro, la vena que se decía por la hematitis roja que impregna. Pero no solo estamos hablando de que se exportaba a Guipúzcoa o Cantabria, también más fuera, ¿no? Sí, en Europa. Pero no. Sí, pero no se considera exportación a Guipúzcoa y Cantabria, ya. Que lo recibían como Vizcaya, pero después del 30 de julio. Y en cambio, en cualquier momento del año, de cualquier puerto o cualquier comprador podía comprar el hierro, pero transformado en barras. Porque claro, se trataba de que esa primera actividad de transformación del mineral en barra o en lingote, había diversos calibres del hierro, etcétera, y por tanto de diversos precios. Eso estaba siempre en la rentería, es decir, que un comerciante de Londres o de Ámsterdam podía comprar a través de un agente en Bilbao la cantidad que fuera de hierro, pero en barra o en lingote, no en mineral. Con lo cual, las ferrerías de Vizcaya, Guipúzcoa y Cantabria tenían el trabajo básico de transformar los cascotes de mineral, pues que eran del tamaño de un puño, en barras, ¿no? Lo que se exportaban eran las barras o lingotes. Eso es. ¿Urdín? Sí, mira, si me permites, sí. Cuando preguntas cómo surgió, como puedes observar, surge gracias a la erudición de Gonzalo. Bueno. Y no solo de la erudición, sino después de ese trabajo de investigación, en vez de publicar el libro y quedarse como un libro para expertos historiadores, en su ánimo de difundir toda esa sabiduría a un público más amplio y de un poco de teatralizarlo, ¿no? De que en todos los puertos se vea esto y que el que esté interesado pues profundice un poco más. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Que no se quede simplemente en un estudio de investigación muy concreto y muy para eruditos solamente, un poco de difusión cultural de todo el tema del cabotaje y de... Sí, porque estamos hablando de una cosa históricamente muy importante, ¿no? Y Claro. Solamente la gente no conocía tan de cerca y tantos detalles sobre esto, ¿no? Sobre esta época. Completamente olvidado. Es como si no hubiera existido, como si el hierro en Vizcaya hubiera comenzado realmente con altos hornos, que me parece muy bien, claro, y que se ha estudiado extraordinariamente y se ha conservado pues toda la documentación de la empresa, y todo es extraordinariamente bien. Pero la lástima es que se olvide que, por ejemplo, un puerto como Ondarroa, que hoy creemos que es un puerto exclusivamente pescador, fue en realidad un puerto exportador de barcos, ¿no? A todo el Mediterráneo y a todo el Atlántico. Y fue un puerto, claro, que tenía que servir a, creo que más de una docena de ferrerías, no sé si cerca de 20, entre Berreatúa, Marquina, Semain, etcétera. Y claro, no solamente era el ascenso del hierro, primero a través del puerto y desde más o menos la presa torre de Arancibia, aunque nos han comentado los de Ondarroako Historia Taldea, que probablemente el límite de marea subiría un poco más que la torre de Arancibia. A continuación se seguiría en carros de bueyes, pero luego era la vuelta de la manufactura, es decir, de los lingotes, las barras, y luego lo que produjeran en cuanto a pues toda clase de herramientas, armas, etcétera, etcétera. Decían que eran puertos muy activos, ¿no? Desde el punto de vista comercial, no solo pesquero, que eso es muy importante, pues porque se vendía en salazones, etcétera, etcétera, ¿no? Sino en el aspecto comercial también. Y lo mismo era en Orio que en Plencia, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, por eso esa ruta, ¿no? Orio, Ondarru, San Juan de Luz, Sí. Ascain, Sí. ¿qué tiene cada uno de esa época? ¿Por qué se va para Ray? ¿Esa es la ruta Bueno, exactamente? pues, porque- Vamos cambiando de pueblos, ¿eh? Sí. Cada Ah. cabotaje vamos alternando los pueblos, porque al final todos los pueblos han tenido cabotaje y han tenido protagonismo, pero en los 3 cabotajes vamos recalando en puertos diferentes. Eso, sí. Claro, puedes ver el mapa del País Vasco perfectamente si lo miras desde el mar. Y una caja de ahorros guipuzcoana hace muchísimos años, cuando era joven, publicó yo creo que cuando era niño, publicó un mapa de Guipúzcoa visto desde el mar. Y era muy interesante la perspectiva, ¿no? Y realmente desde el mar lo que es una serie de rías que entran, ¿no? Y esas rías, precisamente, en su curso, desde los montes en que nacen, baja el agua primero en Torrentera y es donde se aprovecha para las ferrerías, ¿no? Eso es el aprovechamiento sostenible, ¿no? Digamos, del agua, de la lluvia, que a través de los ríos cae y en esa caída se aprovecha industrialmente. Por otra parte, la navegación a vela, el viento, que es otro bien sostenible e interminable, ¿no? Conducía las lanchas, ¿no? Entonces ahí se mezclan dos aspectos muy interesantes, ¿no? Los cauces de las rías, que jalonan toda la costa del País Vasco, las ferrerías en las caídas de agua y las lanchas que entran por los puertos hasta los límites de navegación. Y en el intermedio no hay que olvidar la navegación fluvial, las chalanas de fondo plano que conducían pues río arriba, donde ya la lancha marinera no podía, por poco calado que tuviera, ir más a fondo, pues la chalana de fondo plano, como haremos en Orio, con un último chalanero que queda, José Miguel Bereziartúa, que descenderá con su chalana hasta el puente, en donde estará la Brocoa, y allí pues se hará, se trasladará el hierro de la Brocoa a la chalana y remontará esta ría arriba, o sea, hacia Aguinaga, etcétera. Mi siguiente pregunta era esa: el cabotaje no va a ser solo la ruta, sino se va a transportar realmente, ¿no? Claro, sí, el mineral, el hierro, eso, ¿no? sí. Hace ya años que cogimos una cantidad impresionante entre otro compañero de Chesmería y yo. Nos pasamos un día allí por Cobarón, por Poveña, cargando el coche. O sea, se va a hacer tal cual se hacía antes, ¿no? Claro, tal cual es imposible porque... Bueno, pero una aproximación... Eso es. Una aproximación Sí. insuperable, ¿no? Diríamos, porque no se puede hacer más porque es imposible ir a esa época, ¿no? Es imposible, claro, porque por ejemplo las embarcaciones iban normalmente con tres tripulantes únicamente y un grumete, o sea, el patrón, que era normalmente el propietario, 2 o 3 marineros y un chaval que cocinaba, limpiaba, etcétera, pero iban sobre el mineral, es decir, que llenaban... El resto estaría lleno de mineral. Eso sí, estaría... ¿Cuánto llevamos más o menos? Más o menos para que nos hagamos una idea, Urdin también... El profesor Uriarte calcula como una media de 400 quintales, pero las embarcaciones serían muy distintas, es decir, que oscila entre 200 quintales o algunas hasta 1000 quintales o más, ¿no? Pero la media como 400 quintales. ¿Urdin? Sí, y en este caso nosotros que llevaremos 100 kilos escasos porque vamos 12 tripulantes, o sea, vamos más personas que hierro. Pues Sí, claro, porque hay otro aspecto... Y el barco no es muy grande, ¿no? Quiero decir... sí, no sé. Es el tamaño medio que ha existido en el puerto de Plencia, incluso cuando había 150 embarcaciones de flota antes de la guerra contra Inglaterra, que destruyó la mayor parte, hacia 1780. La mayor parte eran de la tipología de la Brocoa, ¿no? Igual, con 2 mástiles, 2 velas al tercio, una mezcla entre quechemarín y embarcación de... O sea, en invierno se dedicaban a la pesca, muy rentable, al besú, etcétera, y en verano al hierro. Eso es. Habéis hablado de la expedición, que vais más o menos 12 personas, habéis dicho, no sé. Este año creo que un poco menos. ¿Quiénes van en la expedición? Pues este año se ha rajado más gente, porque con el mal tiempo de los días anteriores, aunque ahora ya parece que no hay problema, los últimos días algunos se han dado de... Sí, pues vaya Julio que nos ha hecho también, ¿no? Ha sido impresión. Y bueno, eso nos hace pensar, nos ha puesto en evidencia, al tener que haber renunciado
a zarpar como teníamos previsto el día 28 de Portugalete, que así como para nosotros fue un motivo de nervios no ir el 27 ya por el temor del temporal, etcétera, ¿no? Claro, durante los siglos que duró el cabotaje del Hierro, es evidente por lo que cuentan los pleitos que solo se salía a la mar cuando hacía mar bella y sol y viento. Y si no, se quedaban tranquilamente en el puerto, no tenían ningún estrés ni ninguna prisa. Es decir, que un día sin viento, pues no se salía porque era inútil, o a la tarde, o si la marea convenía, etcétera, etcétera. O sea que en ese aspecto hay un cambio básico pues de cultura, ¿no? Y luego hay otro aspecto también, es que naturalmente la brocoa tiene que ir con cubierta. Y estos, en cambio, eran embarcaciones sin cubierta, que desde la galerna de Bermeo, que se celebrará pronto el triste aniversario, pues quedó el refrán, ¿no? Lancha sin cubierta, sepultura abierta. Y es que era así, o sea, el barco estaba cargado con hierro, ellos iban encima, si llovía, naturalmente se hundían, porque no podían achicar la embarcación. Entonces, suponemos que tal vez echaban las velas encima del mineral, pero las velas llega un momento que se empapan y filtran el agua también. Eran tiempos distintos que hoy no podemos reproducir más que hasta cierto punto, ¿no? Sigurd, ¿tiene algo que añadir? No, en ese aspecto no, pues eso que para nosotros es un viaje de placer comparando con los verdaderos viajes de cabotaje de aquellos años. Bueno, Urdi, no tanto placer, que ya contaste que hace 2 años la vuelta de Donostia a San Juan de Luz a última hora de la noche, oscurecido ya, al pie de Jaizkibel con olas altas, os tuvisteis que poner a cantar porque teníais el estómago agarrado, ¿no? Sí, cielo naranja y negro, era un poco así, un poco romántica la escena, pero eso, con un poco mar viva y un poco, entraban las olas hasta adentro, sí que puede surgir dificultades, ¿no? Claro. Sí. Pueden surgir dificultades, ¿no? A pesar de hacerlo, se hacía en verano, ¿no? Como habéis comentado, pero bueno, como decís ahora mismo también, pues no sé cómo está la mar, no soy experto en eso, pero desde luego el julio que nos ha hecho, insisto, pues... pero no ha sido un mes de mala mar. No, mala mar no. Bueno, hablando del barco, del Brocoa, bueno, ¿cómo se hace una reproducción de un barco de aquella época? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué? Bueno, pues el nombre que pusieron los miembros de la asociación Itsasbegia cuando lo hicieron construir en 1992, quiere decir Alcatraz. Y Alcatraz es que aparte de ser el nombre de la célebre isla de aquella indigna prisión ya ha desaparecido todo esto, es un pez que tiene un ave de costa que se enfrenta al viento con una fuerza impresionante, ¿no? Incluso con días de muchísimo viento se eleva y se enfrenta y lo combate, ¿no? Y entonces era una forma de augurarle a la embarcación pues una gran resistencia. ¿Tiene tanta resistencia como eso? ¿O? Y se hizo, sí tiene, sí realmente es un buen barco. Y se hizo siguiendo unos planos que se consultaron en el acuario de San Sebastián, en una colección soberbia, y se eligió la última tipología de lo que en Siburu llaman chalupa hundía, lo que nosotros ya llamaríamos bonitera vizcaína, pero bueno, que es el último vestigio que sigue las mismas pautas, porque no ha habido un gran cambio, ¿no? con lo anterior, de las que existían en el 18 y comienzos del 19. Entonces, este plano correspondía a una embarcación de los astilleros Mutiozábal de Orio y se hizo en los astilleros Iruakbat de Socoa. Precisamente entonces yo me trasladé a vivir a aquella parte y asistí admirado en el hangar de Iruakbat a aquella estructura de madera con un olor y un color preciosos, ¿no? Y cómo se iba componiendo el barco día a día, etcétera, ¿no? Y bueno, pues desde entonces me suscribí a Itsasbegia, claro, y formo parte de la asociación. Eso es.
Sí. Bueno, es muy importante que la categoría de fidelidad del barco le ha permitido que la República Francesa le otorgue la categoría de BIP, que es de bateau d'intérêt patrimonial. Es decir, que el barco reproduce perfectamente y sobre todo no tiene ningún elemento que no sea como los originarios. Sí. Incluso un pequeño motor que ha sido obligatorio ponerle finalmente es un motor Lapa exterior que está en la parte sumergida de la embarcación y que no afecta en nada a la estructura. A la estética. Eso es, ni a la estética ni a la conformación del barco, ¿no? Uh-huh. Bien, pues eso es importante. Y para nosotros lo ideal sería que estas experiencias de cabotaje sirvieran para que finalmente las diputaciones forales de Vizcaya y de Guipúzcoa se dijeran, caray, nuestros museos marítimos deberían de tener también unas lanchas como estas, ¿no? Y en verano que circulaban pues hasta 200 por la costa vasca, haciendo viajes en todos los sentidos, entre Somorrostro y las ferrerías, pudieran desplazarse, ¿no? Y estar siempre a la vista como muestras de patrimonio físico, y por otra parte también pues que se pudieran utilizar para este tipo de actividades o otras, ¿no? Otras parecidas. Comentábamos antes lo del patrimonio material, patrimonio inmaterial. Bueno, en el primero meteríamos a las minas, ¿no? Las ferrerías o... Claro, eso es, sí. Sí. ¿Y en el patrimonio inmaterial? Pues el patrimonio inmaterial, que este año es el año que la UNESCO lo ha situado como tal, para que no se nos olvide que ha existido y es tan importante, pues va desde las canciones que se cantaban en el barco para las maniobras, para izar las velas o para recoger un cable, etcétera, hasta, por ejemplo, las rutas mismas, las rutas del cabotaje, que no están trazadas como las carreteras de cemento, pero que los marinos saben cuáles son y qué arrecifes tienen que evitar, cuándo tienen que separarse más o menos de la costa, etcétera. Esas rutas son también parte del patrimonio inmaterial marítimo, ¿no? Y luego también hemos pensado en la ropa, ¿no? Hoy día, bueno, desde hace tantísimo tiempo, vivimos en la creencia de que el folclorismo que se inventó en la segunda mitad del XIX, pues realmente representa a la antigüedad como era, y no, fue un invento de la mitad del XIX, de la burguesía de la mitad del XIX, que quería, por nostalgia de lo que habían perdido, desde Irlanda, que comenzó el fenómeno, pues hasta aquí en nuestro país con Antonio de Abadí Arras, recuperar, reinventar el pasado, ¿no? Y en ese folclorismo está pues el que el arranchale tiene que ir vestido de azul marino y con chapela, etcétera, con un pañuelo a cuadros, etcétera, etcétera, y todo eso es muy reciente. Y cuando vamos a las láminas de las pocas de grabados del siglo XVI, XVII y XVIII, sobre todo en el Greenwich Museum en Londres, pues vemos que los marinos, tal como se cuenta en los libros, en las novelas de mar del siglo XIX, de los grandes clásicos, iban vestidos con ropa vieja, usada, fuerte, que eran un poco fantasistas, es decir, que les gustaba ponerse un chaleco que conseguían pues en un mercado de pulgas, pues de colores o una cosa así, pero que eran como su propia vida muy libres en este aspecto, ¿no? Y que para nada obedecían al ir todos uniformados de un color, etcétera, etcétera. Es más, incluso el azul mahón que asociamos totalmente a la vida del marino en el País Vasco, es un color que llega al País Vasco en la segunda mitad del 19 prácticamente, ¿no? En fin, entonces quisiéramos recuperar pues la forma de vestirnos, de andar descalzos o sin camisa o con con la ropa que tengamos a mano, sin más, ¿no? Eso por una parte. Cantar las canciones, quizás entre las canciones del patrimonio inmaterial marítimo del País Vasco, Aicamutil sea la que mejor lo representa, ¿no? Quizás no con el ritmo que el músico que la anotó le puso, ¿no? Le puso un ritmo lento
que nos hace pensar un poco en la melodía de la barra de Bayona, y sin embargo también creemos que puede ser cantada como una canción de trabajo a bordo, es decir, con un ritmo vivo que permita el arrastre, el tirón del cable para levantar las velas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bien, pues este año la tripulación va a tratar de cantar, si tiene que bogar con el I Can Mutil cantado enérgicamente, ¿no? O sea, se va a respetar todo eso, ¿no? Sí, vamos a tratar de recuperar esos aspectos, ¿no? Sí. ¿Urdín? Sí. No, pues eso, que vamos intentando, pues eso, primero ser fieles fieles con los pocos datos que tenemos a la indumentaria de la época, sí, y también ir cantando y pues eso, poniendo el ambiente que habría a bordo. Sí, sí. Uh-huh. Esto era, lo de las canciones a bordo era muy, muy importante. Es curioso porque se conocen internacionalmente con la palabra shanty, pero es una palabra inglesa, SHA NTYS. Cualquiera entra en el ordenador, en Google, pones shanties y te encuentras con que es la denominación que los anglosajones han puesto siempre a las canciones del barco. Claro, ¿qué ocurre? Que las canciones que cantaban los tripulantes poquísimas veces se ha copiado la letra, porque era una suma de blasfemias, de insultos al capitán, etcétera, etcétera. Y eso todavía en Inglaterra se puede comprender, o en Holanda menos creo. Pero en el País Vasco, por supuesto, no hay rastro de todo esto, ¿no? Entonces nosotros hay un par de canciones de los repertorios que encontramos que en Inglaterra, en Francia, una hace alusión a las chicas de Bilbao, que se acuerdan de ellas en alta mar, a dos chicas de Bilbao, y otra también tiene alguna referencia a la costa vasca. Entonces vamos a tratar de localizar estas shanties, estas canciones de cantar a bordo, para ver si podemos incorporarlas también, ¿no? Uh-huh. En fin, son tantas cosas. Sí, bueno, parece muy interesante. Estamos quedando poco a poco sin tiempo, eso ya antes de despedirnos. Quisiera preguntaros otra vez un poco, o que por lo menos reflexionáis y nos dierais un último mensaje, ¿no? Respecto a todo esto que estamos comentando. Hemos comentado antes que la gente quizás no es consciente de todo esto, de la importancia que ha tenido esto en la historia, no conoce probablemente mucha gente detalles sobre todo esto, sobre el cabotaje, sobre todo esto del hierro. Hemos hablado de los objetivos que tiene esta iniciativa, pero bueno, ¿qué más diríais? Yo creo que lo último, y que lo hemos apreciado desde el principio, es que curiosamente todos los veranos durante siglos esta era una actividad que unía, y es por eso que elegimos la ruta más larga posible de los contratos que conocemos, llevar el mineral desde Somorrostro hasta Urdax. Es decir, que todos los años, en verano, durante 2 o 3 meses de buena mar, los marinos, sean de la Cofradía de Plencia, de Musquiz, de Mundaka o donde fuera, cogían el mineral, cargaban el mineral en el Nervión y lo iban llevando a las rías de Guipúzcoa, de Laburdi, de Asturias, de Galicia, de Aquitania, incluso más al norte, etcétera, ¿no? Y eso suponía una red de relaciones, primero comerciales, claro, pero al mismo tiempo de amistad y familiares, porque se casaban con chavalas con mujeres de allí, etcétera, y se entremezclaban. Es decir, que era realmente la fuente de una red de relaciones sociales, laborales y familiares muy, muy importante. Y desde el punto de vista antropológico creo que eso es muy interesante para comprender por qué llamaban ellos mismos a su paisaje costero entre las dos Bayonas, ¿no? Uh-huh. Era como un área geográfica particular, ¿no? Ese aspecto, por ejemplo. ¿Urdín? Sí, y bueno, pues como punto final añadir pues que para el que le haya interesado el tema o el que le pique la curiosidad, todavía nos queda una última etapa, que sería el próximo sábado 6, donde llegamos con todo el mineral al monasterio de Urdax, y ahí hacemos el intercambio de mineral por monedas de oro. Gonzalo mismo a la 1 del mediodía dará una charla
sobre este tema en concreto, sobre el transporte del mineral desde Somorrostro al monasterio de Urdax, y luego disfrutaremos de una comida popular en el frontón, y a la tarde habrá una visita a las ferrerías de Gañecola y Baqueola, pues con un pequeño paseo. O sea que es un día muy interesante, y además completo, suele haber ¿no? un ambiente festivo con un montón de gente, porque son fiestas del pueblo, entonces que es un final de travesía muy agradable, y invitar a todo el mundo que quiera profundizar en el tema para que para que vengan el sábado 6 de agosto a Urdax. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento. Recordamos el día 6 en Urdax, el próximo sábado, ese día completo. Pues si quiere saber más sobre todo esto que hemos hablado, que sin duda es muy interesante, pues ya sabe lo que tiene que hacer, acercarse por allí y ver un poquito pues cómo va el asunto y, oye, conocer, ¿no? Que al final es parte de nuestra historia y es importante, ¿no? Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo. Ha sido un placer. Es que recasco Beñat. Bai, bueno, eskerrik asko ez du, Gonzalo du, mila esker, gurekin egoteagatik, eta berdin urdin elorta, eskerrik asko, gurekin egoteagatik. Bai. Eta entzulei gogorarazi gure azken saioa izan dela, gure denboraldiko azken saioa izan dela, hori bai, abuztuan saio errepikatuak, saio grabatuak entzuteko aukera izango zue, betiko orduan eta betiko egunean, igandetan arratsaldeko 5:00, eta batira, irailean itzuliko garela zuzeneko saioekin. Abuztu ona pasa, eta izan ongi, aio!